Bienvenidos, estimados participantes, al curso de implementación del Sistema de Seguridad de la Información del Poder Judicial. En esta semana 2 vamos a ver el punto de análisis y evaluación de riesgos de seguridad de la información. Quien les habla es Giovanna Blancas Espinosa, parte del equipo de seguridad de la información de la Gerencia General. Como primer punto de esta semana tenemos lo que es el propósito de la seguridad de la información, ¿no? Es por qué nosotros podemos implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Entonces, el propósito de la gestión o de la seguridad de la información es garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, ¿no? O sea, es decir, cuáles son esos riesgos, cómo los vamos a asumir, ¿no? Cómo los vamos a controlar a través de los controles, ¿no? Que ustedes ya lo van a ver en la siguiente semana. Para esto, nosotros también, para iniciar ya un trabajo de gestión de seguridad de la información, tenemos que definir un alcance. Como ustedes saben, nuestra institución es bastante amplia, ¿no? Tenemos 33 cortes y más la gerencia general. Entonces, para cada uno de los proyectos que vamos a desarrollar, nosotros necesitamos definir tanto el alcance como los límites, ¿no? De nuestro proyecto. Entonces, podría un alcance, por ejemplo, definir solamente un proceso, ¿no? O podrían ser varias áreas de cada una de vuestras cortes, o quizás también orientado a ciertas aplicaciones que podríamos tener nosotros en nuestro trabajo. A su vez, nosotros, como ustedes habrán leído durante la primera semana, ¿no? Todo respecto a la normativa que nosotros tenemos para la implementación de la seguridad de la información es en base a la ISO 27001, ¿no? Y a la norma técnica peruana, también ISO 27001 versión 2014 que está vigente, ¿no? Entonces, todo el trabajo que vamos a nosotros realizar va a ser en base a esta normativa. Ahora, existen tres principios básicos para nosotros trabajar en la seguridad de la información, que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad, ¿no? Es el famoso SIP, ¿no? ¿Qué podríamos decir de la integridad, ¿no? Que cualquier activo que nosotros identifiquemos siempre deben estar bajo salvaguarda, ¿no? Es decir, íntegros, ¿no? No tendrían que tener ninguna modificación. Y confidencialidad, ¿no? Tendríamos que nosotros garantizar que ese activo no sea accesado por ninguna persona que no esté autorizada, ¿no? Y la disponibilidad, de la misma manera que este activo está disponible cuando nosotros lo necesitamos. Bien, la primera parte de todo este proceso de análisis y evaluación de riesgos, ¿no? En nuestro trabajo que nosotros vamos a realizar, es la identificación de activos de información. Es decir, nosotros debemos primero identificar cuáles son los activos de información de los cuales nosotros vamos a implementar los controles, ¿no? Pero para eso nosotros también debemos saber qué es un activo de información, ¿no? Como ustedes ven ahí en el gráfico, tenemos ahí un escritorio con muchos activos, ¿no? Por ejemplo, una PC, ¿no? Documentos en físico, podríamos tener ahí una impresora, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es un activo de información? Va a ser todo activo que va a tener algún valor muy importante, crítico para nuestra organización e institución, ¿no? Asimismo, también podemos ver que para el inventario de activos de información, nosotros tenemos un procedimiento aprobado de identificación de activos de información donde tenemos un formato que consta de 13 campos donde nosotros vamos a poder determinar el nombre, ¿no? El detalle, quién es el propietario, el custodio y usuario. Asimismo, también nosotros vamos a tener que identificar qué categoría de activo es, ¿no? El tipo, y asimismo la clasificación de información, ¿no? Si es crítico, complejo, que también va ligada a lo que es la ley de protección de datos, ¿no? Y finalmente vamos a tener que identificar también con los usuarios, ¿no? Dónde está ubicado ese activo, tanto la ubicación física como la ubicación lógica, ¿no? Algunos activos van a necesitar de ambos datos, ¿no?
va a haber casos en que se necesita ambos o uno solo también. Y finalmente lo que es el tipo de uso, también podría ser semanal, diario, anual, etc. Y el valor del activo, que es algo muy importante, ¿no? Donde nosotros debemos determinar qué tan importante para la continuidad de nuestro proceso, para llevar a cabo el proceso que estamos analizando, es este activo que estamos analizando. Bien, una vez que nosotros hayamos terminado con el inventario de activos de información, es decir, cuáles son, podrían ser 10, 20, 30, etcétera, nosotros pasamos a la etapa del análisis de riesgo en sí, ¿no? Entonces, para eso, nuestra metodología, que también está ya aprobada en un procedimiento, que es el procedimiento 3 de análisis de riesgo, que ustedes también lo tienen ahí en las lecturas, indica que todos los activos de información con valor alto pasan a la parte del análisis de riesgo. ¿Okay? Acá en esta etapa nosotros vamos a determinar, ahí tienen ustedes el cuadrito, ¿no? Es la ficha que también ustedes tienen en el procedimiento. Vamos a hacer el análisis de riesgos de cada uno de los activos de información que tenían valor alto, ¿no? Y por cada uno de ellos vamos a determinar la amenaza y vulnerabilidad, ¿no? Ahora, ustedes ven ahí varios tipos de amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Que también estas han sido determinadas en la metodología. Ustedes tienen al final del procedimiento los anexos donde está el listado y ven ahí unos códigos, ¿no? De amenazas y vulnerabilidades. Puede ser que nosotros detectemos alguna amenaza o vulnerabilidad y podemos agregarlo también, ¿no? Aparte de eso, por cada activo de información se hace un análisis del SID, ¿no? Ahí ustedes ven el CID que también tiene un valor, ¿no? De esta manera nosotros vamos determinando el análisis de riesgo de cada uno de nuestros activos de información, para finalmente ponerles un nombre del riesgo y un código de riesgo, ¿no? Se les va a adjuntar en la plataforma también un formato ya automático con una macro que va a hacer el cálculo para cada uno de los niveles de riesgo, ¿no? Que se van encontrando por cada activo de información. Para mayor detalle de este cuadro, también hemos nosotros elaborado un audio que también ustedes lo pueden descargar de la plataforma, ¿no? Y bueno, explicarles la tabla de valorización del impacto, que también esto es en base al cuadrito que está en el cuadro anterior, ¿no? de dónde sale el nivel del impacto, y nosotros podemos tener ahí todas las combinaciones del SID, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la confidencialidad 1, la integridad 1, disponibilidad 1, tenemos el impacto insignificante, ¿no? De la misma manera están todas las combinaciones del impacto o la valorización del impacto. De la misma manera también, como ya nosotros calculamos o valorizamos el riesgo también, ¿no? Es la multiplicación entre el impacto y la probabilidad. Ahí tienen ustedes todas las combinaciones que, como les vuelvo a repetir, van a ser ya calculadas automáticamente en la hojita que les estamos adjuntando, ¿no? Y según eso ya nosotros vamos a tener finalmente un mapa de calor donde ya podríamos nosotros analizar cuáles son los riesgos que están en la parte roja y naranja, que van a ser las que nosotros debemos darle mayor importancia para poder nosotros implementar los controles, ¿no? Entre los de color mediano, bajo y no significativo, que es el celeste, podríamos ya decir que están controlados, ¿no? Bueno, eso es todo. Más bien, si ustedes tuvieran alguna consulta o algún inconveniente con las hojas de trabajo, podrían escribirnos a los correos que están ahí en la pantalla, y a Juan Carlos Infantes o a Hugo Rodríguez y a mi persona, y con mucho gusto nosotros les estaremos atendiendo. Muchas gracias.